Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola. Pues ahí andamos. Bueno, ayer ya les abrí la plataforma para que subieran la primera tarea, ¿verdad? Ya ustedes pueden subir su tarea a la plataforma. Hoy voy a poner otra fecha para la siguiente. Solo quiero que me recuerden algo. La primera era la de las 25 preguntas. La segunda, ¿qué era? A ver si me Era de recuerda. Las normas. No. Los principios, creo. Pero hay los una de los principios. principios de contabilidad, creo. Después tienen que subir de las normas, que es 10 preguntas. Ahí tenemos 3 guías. 3. Y la de los videos, ¿verdad? La de los videos que tienen que hacer un pequeño resumen. Bueno, esas dos. Hay algunas que las pueden, no sé si las pueden subir en esta semana, ¿verdad? Porque son pequeñas. Creo que la de principios creo que la pueden subir porque era contestar qué principio se aplicaba o se evidenciaba. Y las normas eran las 10 preguntas, entonces no sé si esa ya la terminaron. Y si no, y la de los videos, pues que solo era el resumen de media página. Entonces ahí les voy a ir subiendo para que, abriendo la plataforma los espacios para que ustedes suban las tareas. Creo que se cierra hasta el 7 de... No, vamos a ver, perdón. Sí, hasta el 7. Hasta el 7 día lunes a las 11:59 de la noche. Para que ustedes tengan tiempo de subir sus tareas. Yo creo que sí les puedo dar tiempo también. Hoy voy a habilitar todas las otras y así ustedes las van subiendo en todo el espacio que tienen y así no están esperando que yo les abra la plataforma y ustedes cuando las terminan y nomás las suben. Creo que sería lo mejor, ¿verdad? Y siempre van a tener los 7 días de espacio para subir la tarea. Bueno, vamos a continuar. Ayer hablábamos, recuérdense, de la ecuación, que decíamos que la ecuación era una igualdad o una equidad entre los elementos del balance. ¿Cuáles eran esos elementos? Pues hablamos de los activos, de los pasivos y de los patrimonios. Y decíamos que la ecuación lo que hace es afectar en algún momento cualquiera de los 3 elementos, pero nunca los 3. Decíamos que los activos, ¿verdad? Se estaban definiendo bajo las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera como nuevos conceptos. En tiempos atrás lo único que se decía que un activo era un bien o un derecho, ¿verdad? Un pasivo, una deuda o una obligación. Sigue siendo lo mismo, pero con características totalmente diferentes. O sea, la palabra deuda y obligación nunca se quitó, sino que se le dio una amplitud y se clasificó qué era deuda y qué era obligación, ¿verdad? También hablaba también de lo que había como cuando era un derecho y una obligación. Decía que que el activo, bueno, vamos a hablar del concepto de activo, decía que según la norma era un recurso controlado por la empresa a raíz de un suceso pasado, cuando la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos, ¿verdad? Entonces había unos ejemplos ahí, si la empresa compraba mercadería, bueno, la podría comprar al crédito o al contado y al final la vendía con la ganancia y ese era un beneficio económico. Entonces siempre son los recursos. ¿Qué recursos son? Bueno, esos que la empresa tiene, esos activos, ¿verdad? Esos recursos que probablemente los proveedores y los acreedores nos dan. Decíamos que los pasivos era una obligación presente, cuando dice presente de hoy, una obligación presente a raíz de un suceso pasado que al vencimiento de la misma, de la cual dice la lectura, va a ser lo mismo, que el vencimiento de la misma, la empresa espera desprenderse de beneficios económicos, o sea que lo va a pagar con dinero. Entonces el dinero es considerado un activo y por lo tanto también es un beneficio económico. Entonces eso se le considera pasivo. Pasivo entre las deudas y las obligaciones. Como les decía, hoy hay una clasificación de la deuda y una clasificación cuando es una obligación. Y hablábamos del patrimonio como esa parte
fundamental dice que es la parte residual que hay una vez, dice, una vez restado todos los pasivos a los activos, ¿verdad? Y la incorporación de los socios, o sea, de las aportaciones que hacen los socios, y eso conforma lo que es el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Si ustedes preguntan a su papá, en aquellos tiempos nos conocíamos nosotros como capital, pero hoy a través de la norma se consideran patrimonio neto, ¿verdad? Que incluso decían que el patrimonio neto siempre ha estado conformado bajo esa estructura, que son la reserva y los resultados y las utilidades de los periodos. Eso se les conoce como patrimonio. También hablábamos que dentro de los activos habían derechos y deberes, ¿verdad? Habían bienes y derechos, y bienes todo lo que decía, todo lo tangible, todo lo que nosotros podíamos ver y tocar, y los derechos son aquellos que sí forman parte de la empresa con un valor cuantificable, pero que no se pueden ver. Entonces, esas partes son los derechos y los bienes que la empresa tiene, y eso conforma los activos. Y incluso decía que todo lo pagado para anticipado se constituye como un derecho, ¿verdad? Por ejemplo, dicen ustedes, voy a ir al concierto el miércoles, el jueves, y entonces compro mi boleto y lo pago por anticipado. Usted tiene un derecho. La empresa que se lo vendió tiene una obligación con usted. Al no darse el concierto, tienen que devolverle el dinero, ¿verdad? Entonces, así en este tipo de ejemplos podemos hacer cuándo se convierte en un derecho para uno y cuándo se convierte en una obligación para el que nos está vendiendo cuando nosotros pagamos por anticipado, ¿verdad? Ese es cuando se paga por anticipado. Y luego en los pasivos estaban las deudas y las obligaciones. Dice que las deudas son todas aquellas que se van a respaldar, bueno, objetivamente con facturas y que representan productos, artículos. Eso se llaman deudas. O otro tipo de deuda podría ser que nosotros adquiramos algún mobiliario para la empresa, ¿verdad? Y que la adquiramos al crédito, y eso también nos dan una letra de cambio, nos dan una factura, y eso se considera una deuda. Y una obligación es cuando nosotros como empresa cobramos por anticipado algunos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, los clientes nos pagan por anticipado un lote de mercadería, entonces nosotros estamos en la obligación como empresa de dar esa mercadería a los clientes. Entonces, en eso se convierte una obligación. Y así hay otras cosas, como les decía, los pagos de los impuestos, ¿verdad? Que son obligaciones que las empresas tienen con la parte fiscal. Y el patrimonio, que no me habla, solamente me habla de que lo voy a ir acumulando una vez que lo pague. Poníamos el ejemplo de las casas, que una vez pagada la casa pasa a ser patrimonio, ¿verdad? Mientras esté en deuda, se convierten en pasivos todavía. Sí se tiene el activo porque estamos viviendo en ella, pero también se tiene la otra parte que es el pasivo, porque mientras no la paguemos no es nuestra, ¿verdad? Entonces esos elementos siempre los vamos a tener en la ecuación. Como digo, son tres elementos, ¿verdad? Y si podemos afectar dos, pero nunca tres elementos. Hay un temita más adelante que se llama efectos de ecuación. ¿Qué significa efecto? Es ver cómo afecta a cada uno de los elementos, pero no modifica su naturaleza o su monto, ¿verdad? Entonces, esa es la otra parte que se va a trabajar. Ahorita estamos trabajando con la parte de fórmula, que hay tres fórmulas. Para encontrar un activo es un pasivo más un patrimonio, ¿verdad? Para encontrar un pasivo era un activo menos un patrimonio. Y para encontrar un patrimonio era un activo menos un pasivo. Entonces, esas formulitas son las que nosotros vamos a trabajar, y dábamos algunos ejemplos ayer. Entonces, vamos a continuar con la otra parte, que era de los ejercicios que estábamos observando, cómo se trabaja en esa parte de la ecuación. Entonces, vamos a volver a presentar lo que teníamos como material. Espero que ya nadie más siga entrando. Ya hay 28. 2 alumnos no han entrado. 2 alumnos no han entrado. Un alumno, vamos a ver, un alumno no ha entrado. Ok, tenemos ahí el material, que acabamos de dar un pequeño repaso de lo que vimos ayer, ¿verdad? Esto fue lo que vimos ayer, como lo consideramos, que era la ecuación,
¿verdad? Y nos decía que la ecuación contable es la fórmula fundamental en la contabilidad, ya que sirve de la base de todos los cálculos que se realizan en cada cuenta contable. Es decir, en todos los registros y acentos contables que la entidad realiza durante el transcurso de sus operaciones. Entonces teníamos los conceptos de activo, de pasivo, explicábamos que era una deuda, que era una obligación, ¿verdad? Ahí está, todo lo que es a favor de la empresa constituye un derecho, por lo tanto es un activo. Todo lo que es a cargo de la empresa, o sea que la empresa lo debe, se constituye como un pasivo. Y todo lo pagado por anticipado se constituye como un derecho, ¿verdad? Como un derecho, y todo lo cobrado por anticipado como una obligación. ¿Para qué sirve la ecuación? Pues nos sirve para representar de manera monetaria, dice, las transacciones de una empresa, es decir, nos muestra los recursos con los que dispone para la realización de sus fines o sus actividades, y que éstas pueden proceder de fuentes internas o externas. Hablamos los conceptos según la estructura o el marco conceptual de NIF. Ahí teníamos, ¿verdad?, los conceptos. Luego, pues empezábamos a identificar estas partes importantes, identificar, ¿verdad? Hablábamos de esta persona que hacía un presupuesto para iniciar su negocio y que decía que necesitaba 2.436.600 lempiras. En la descripción decía él que tenía 800.000 lempiras como capital, pero que necesitaba un financiamiento entre préstamos y créditos de 1.936.600. Entonces ahí estábamos la formulita, ¿verdad? Los recursos que él necesita son 2.436.600. Tiene como capital que él va a aportar a la empresa de 800.000 y necesita financiar 1.936.600. Y como les explicaba, ahí están las formulitas, las cuales las explicamos ayer, ¿verdad? Lo que él necesita, ¿verdad? Que se considera un activo. Es lo que tiene él como patrimonio, pero es lo que él va a financiar. O sea que este financiamiento de 1.936.600 son pasivos para él. Luego teníamos que, para encontrar un pasivo, ¿verdad? Ese pasivo de 1.936.000, al total de activos le restábamos el patrimonio y eso era el pasivo. Y luego, para encontrar el patrimonio, que son los 800, al activo le restamos el pasivo. Entonces, como podemos ver, esas formulitas siempre se van a dar de manera, bueno, nosotros en una empresa no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Sino que vamos a tener toda la estructura en los balances y ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros tenemos financieramente. Nuestro referente contable son los estados financieros. Ahora nos quedamos aquí. Como nosotros ya cuando estamos trabajando en la contabilidad podemos identificar, ¿verdad? Podemos identificar esa parte de esos elementos de cuándo es un activo o cuándo es un pasivo. Aquí dice identificando en el siguiente ejercicio cuáles son activos con la letra A y pasivos con la letra P. Entonces aquí tenemos un ensayo o un ejercicio, ¿verdad? Tenemos el concepto, tenemos los elementos, ¿verdad? Recuerden que los elementos siempre van a ser los tres, los activos, pasivos y patrimonios. Tenemos las transacciones, podríamos decir, y luego tenemos las cantidades respectivas. Esas cantidades obviamente aumentadas, ¿verdad? Pero cuando en una empresa normal, pues se van dando de acuerdo a las operaciones. En una empresa que se dedique a la compra y venta de mercadería, los artículos para la venta son considerados activos, ¿verdad? Son activos. Todos los artículos que nosotros tengamos para la venta, independientemente los hayamos comprado al contado o al crédito, los consideramos un activo. Dice que la empresa firmó facturas por compra de mercaderías al crédito, que según el elemento que afecta es el pasivo. ¿Por qué yo considero que es un pasivo? Bueno, el hecho de tener la palabra crédito, ¿verdad? Que significa deuda, me lo hace pasivo. Y dice que ahí firmó, ¿quién? La empresa firmó facturas por compra de mercaderías al crédito.
Entonces eso para nosotros es un pasivo. Tenemos dinero en efectivo. Hemos dicho que el dinero es considerado un activo. Luego tenemos una cuenta de cheques en Banco Atlántida. Esta cuenta de cheques representa un activo para la empresa porque es ahí donde nosotros vamos a depositar nuestro dinero y vamos a hacer las transacciones que realicemos en nuestra empresa a través de un cheque. Entonces eso se le considera activo. Dice que aquí que la empresa pagó alquiler de local de 3 meses por anticipado a razón de 15,000 lempiras cada mes. ¿Por qué es un activo? Bueno, es un activo porque la lectura nos dice que todo lo pagado por anticipado se considera un derecho. Por lo tanto, dice la lectura, es un activo. Entonces tenemos que 15,000 por 3 es igual a 45,000 lempiras que se pagaron por anticipado. La empresa posee un terreno valorado en 1,000,000 de lempiras. Eso es un activo para la empresa. Recuerde que esto es considerado un bien. Tenemos, dice, el terreno está hipotecado en Banco Ficosa. Bueno, las hipotecas son deudas, ¿verdad? Las empresas o las personas hacemos uso de esos bienes y entregamos nuestras escrituras a los bancos para un financiamiento, ¿verdad? O sea que nos preste el banco una cantidad de dinero para invertir o para otro. Entonces tenemos ahí que ese terreno que cuesta 1,000,000, está hipotecado en un banco. 1,850,000 vale el terreno. El terreno está hipotecado en un banco por 1,000,000 de lempiras. Entonces eso se convierte en un pasivo para la empresa. Dice, le adeudan por venta de mercaderías al crédito. Cuando dice ahí, cuando nosotros hablamos de eso, que le adeudan, son los clientes. ¿A quienes damos mercaderías al crédito? La empresa le vende mercaderías al crédito a los clientes. Por eso es que lo consideramos un activo, porque recuérdese que la mercadería es un activo, ¿verdad? Pero la vendemos y esperamos que nos den dinero por eso. Entonces, ambos son activos y es por eso que en el elemento escribimos una letra que es activo. 10 letras de cambio a su cargo por deuda de mercadería. ¿A cargo de quién? A cargo de la empresa. Recordemos la lectura. Dice que todo lo que es a cargo es una obligación para la empresa. Y la palabra obligación me traslada a mí directamente al elemento de pasivo. Entonces, las 10 letras de cambio se convierten en un pasivo para la empresa. Cada letra cuesta 2,000 lempiras, por lo tanto son 20,000 lempiras de deuda que se tienen, ¿verdad? Nunca vamos a olvidar los elementos que son importantes. De aquí en adelante nosotros vamos a hablar bastante con los elementos. La empresa tiene muebles y enseres. Los muebles son como lo mobiliario, ¿verdad? Y todo lo que tenemos para trabajar. Estamos hablando de escritorios, sillas, computadoras, estantes, vitrinas, todo lo que nosotros consideremos dentro de la clasificación de muebles y enseres. Entonces, eso es un pasivo para la empresa y tiene un valor de 180,000. Dice que hay honorarios profesionales por gastos de organización. Los honorarios nosotros los tenemos como gastos, ¿verdad? Esos gastos que la empresa los va a considerar en algún momento dependiendo la importancia relativa. Entonces, en este momento, la empresa lo está considerando como un activo. Es un depósito en garantía, perdón, de esos honorarios profesionales por gastos de organización. Esos están dentro de los activos. Esos honorarios que nosotros pagamos, ¿verdad? Al momento de organizarnos como empresa. Recordemos que ese gasto nosotros lo vamos a recuperar en algún momento cuando iniciemos operaciones. Tenemos depósitos en garantía por instalación de un contador de luz. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está dentro de un activo? Porque nosotros vamos a la ANE, ¿verdad? A pedir y a pagar que por favor en nuestra empresa nos instalen un contador. Entonces, al momento de hacer esa actividad, nosotros lo que estamos haciendo es un derecho. Pagamos por anticipado.
No es que la ENE va a venir conmigo y ya lo voy a hacer. No, yo voy a hacer el trámite, pago y me dan una fecha determinada para instalarme el contador. Entonces, eso se considera un activo por el hecho de ser un pago por anticipado. Letras de cambio y pagarés a favor de la empresa. Bueno, todo, yo repito, siempre de estos capítulos en adelante nosotros tenemos que apegarnos a la teoría. Y la teoría ya la explicamos. Dice que todo lo que es a favor de la empresa se considera como un activo. Entonces, estas letras de cambio y estos pagarés que nos deben los clientes y que esos dineros son a favor nuestro, se consideran activos. Las letras de cambios y pagarés a cargo de la empresa. Bueno, otra vez la lectura, ¿verdad? Todo lo que es a cargo de la empresa se considera un pasivo. Esas letras de cambio y esos pagarés, la empresa los debe, ¿verdad? Y el valor es de 220,000. Tenemos un vehículo para repartir mercadería, es un bien de la empresa dentro de propiedad, planta y equipo. Entonces el vehículo se convierte en un activo. Dice que cobró anticipadamente alquiler del terreno por 5 meses a razón de 4,000 lempiras cada mes. Eso, eso es que la empresa rentó el terreno que tiene y le cobró al cliente 5 meses por adelantado. Entonces, todo cobro por anticipado que realice la empresa se va a considerar un pasivo. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos clasificación de los elementos, ¿verdad? Aquí estamos pidiendo que identifiquemos, dice, con una letra A o con una letra P, la transacción dentro de estos elementos. Como hemos visto, siempre hay dos elementos que se afectan. En este caso, los elementos que hemos trabajado son los activos y los pasivos. ¿Por qué los patrimonios no? Porque los patrimonios, como son el valor residual de todas estas actividades, es al final que lo vamos a encontrar. Bueno, una vez que nosotros hagamos estas actividades de reconocimiento, ¿verdad? Para eso ustedes tienen que analizar bien las transacciones. Vamos a ver aquí qué me pide. Según el material tengo que aquí tengo un balance inicial. Esto nosotros lo conocemos como balance inicial. Si usted observa el cuadro, ya hicimos la clasificación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agrupar todo lo que se considera activo y todo lo que se considera un pasivo. Entonces aquí tenemos esto es lo que nosotros le llamamos un balance inicial, donde estampamos todos los activos en una columna y en la otra los pasivos y el patrimonio, ¿verdad? Si ustedes pueden observar aquí, esto es todo lo que está en el cuadrito. Todas las letras que consideramos A están aquí. Artículos para la venta, 985,000. Dinero en efectivo, 25,000. Cuenta de cheques en Banco Atlántida, 210,500. Pago de alquiler por anticipado, 45,000. Terreno valorado en 1,850,000 lempiras. Los clientes le adeudan a la empresa por venta de mercadería al crédito 135,200. La empresa tiene muebles y enseres valorados en 180,000. Los honorarios profesionales por organización de la empresa representan 40,000 lempiras. Los depósitos por instalación del contador, que es 5,000 lempiras. Las letras de cambio y pagarés a favor de la empresa, 60,000 lempiras. Y el vehículo para repartir mercadería con un valor de 350,000. Si nosotros podemos ver, el vehículo es el último activo que hemos clasificado. El total, a esto se le considera total de los activos. El total de los activos es de 3,885,700 lempiras en ese ejercicio. Ahora vamos a clasificar la parte de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Bueno, el cuadro solo tiene activos y pasivos. Vamos a ver cómo nosotros calculamos el patrimonio. Dice que la empresa firmó facturas por compra de mercaderías al crédito por un valor de 355,000. Hipotecó el terreno en un banco a razón de 1,000,000 de lempiras.
tiene 10 letras de cambio a su cargo por 2.000 lempiras cada una, de 20.000 el total. Tiene letras de cambio y pagarés a cargo de la empresa con un valor de 220.000. Cobró anticipadamente alquiler por terreno a razón de 4.000 lempiras cada mes. Si fueron 5, eran 20. Sumamos todo. Si ya no tenemos nada más en el cuadro, sumamos todos los pasivos y nos dio un total de 1.615.000 lempiras. Bueno, ya tenemos dos elementos. Como le dije, siempre cuando hacemos ecuación nos afectan dos elementos, ¿verdad? Como puede ser el activo, puede ser el pasivo, puede ser el patrimonio. Siempre va a afectar dos, nunca tres. Entonces, para hacer nuestra ecuación y hacer nuestro balance inicial, tenemos dos elementos. Activos con 3.885.700, pasivos por 1.615.000, y dice que para encontrar el patrimonio, según la lectura, dice que es el valor residual de los activos menos los pasivos. Entonces, ¿qué hicimos? A los 385.700 le restamos 1.615.000 y la diferencia nos lo dio como patrimonio de la empresa. La suma del pasivo y el patrimonio me da el total de los activos. Si ustedes ven, pasivo más patrimonio, 3.885.700. ¿Qué es esto entonces? Aparte de ser un balance inicial, también podemos considerarlo como una ecuación, porque es la equidad, mire, es la equidad que existe entre los elementos. Usted puede ver aquí, es fácil controlarlo. Esto es cuando son ejercicios simples, ¿verdad? Pero cuando ya estamos haciendo una contabilidad de verdad, las situaciones empiezan de una manera diferente. ¿Cómo? Primero lo que hacemos es las transacciones, ¿verdad? Abrimos nuestro periodo contable y vamos registrando en los libros todo lo que sucede diariamente en la empresa. Llega un momento donde tenemos que presentar los estados financieros, que ya es cuando se cierra el ciclo, al final del 31 de diciembre, empezamos a hacer el recuento o hacer todas las valoraciones que tenemos en los libros contables. Y es ahí donde empezamos a distribuir todas las actividades que hemos realizado. Y una vez que ya tenemos, hacemos el balance con toda la información que se derivan en los libros. Entonces, como pueden observar, una vez que ya tenemos esa información, pues la obligación como empresa es elaborar los estados financieros, empezando primero con el estado de resultado, que es un estado de financiero donde nos determina, ¿verdad? O no representa si la empresa ha ganado o ha perdido en ese periodo contable. Por eso se llama estado de resultados, se le conoce como estado de pérdidas y ganancias o como estado de resultado, ¿verdad? Porque me muestra al final del periodo un resultado, como puede ser negativo, puede ser positivo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si es negativo es porque la empresa se ha excedido en algunos gastos o tiene algún problema financiero y por eso la contabilidad me tira números rojos, pero si me tira números negros es que el resultado es positivo y por ende hay ganancias y esas ganancias representan una utilidad para la empresa y es por eso que el estado de resultado es fundamental, es el primer elemento que hay que hacerlo de los estados financieros y posteriormente elaboramos nuestro balance general o conocido como estado de situación financiera. Entonces, todo esto lo conforma de alguna manera. Como le digo, este no es un balance, solamente es una pequeña estructura inicial de ver cómo está iniciando mi negocio, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o haciendo los ejercicios que nos vamos a dar cuenta si hemos entendido. No, ahorita pues estamos como empezando a reconocer esos elementos o qué son activos para una empresa, qué son pasivos, cómo calcular el patrimonio de una empresa, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No tienen? Yo era más que todo, en esos estados que dijo usted, se sacará al final de todo la ganancia también, me imagino, para saber cuándo una empresa pierde. O gana.
o gana también. Bueno, es todo un trabajo, es todo un trabajo de un año, ¿verdad? No es que de repente lo voy a sacar, no, es todo un trabajo de un año, es toda una estructura contable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una empresa, o sea, el reporte se presenta una vez al año, ¿verdad? El 31 Sí, de diciembre. oficial. Pero una empresa puede ir haciendo por sí misma un chequeo mensual, por ejemplo, para ir recopilando la Eh, información. a veces son bien engorrosos, ¿verdad? Hacerlos. Depende del sistema que uno utilice. Como puede usar un sistema digital, puede usar un sistema totalmente manual. Todo dependerá también de los métodos contables que utilice. Porque, por ejemplo, le voy a decir, hay métodos de inventario que usted no puede determinar ciertas estructuras del estado de resultados mientras no cuente físicamente los productos. Pero hay otros métodos que son de fácil identificación, ¿verdad? Pero solamente los utilizan aquellas empresas que venden productos en mayor escala, ¿verdad? O sea, vehículos, pues son fáciles, es fácil contar, pero si usted tiene una ferretería o un supermercado y utiliza un método diferente de inventario, usted no va a estar todos los meses cerrando para contar, ¿va? Aunque incluso hoy en día se habla, pues yo mismo se los he dicho, que hay inventarios digitales, pero no son seguros. Siempre hay que ir a verificar a las bodegas o a la tienda si realmente están los productos. Recuérdese que el sistema es manipulado por una persona y si esa persona no lo mantiene al día, obviamente su información no va a ser objetiva. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, puede ser información intermedia o tentativa, ¿verdad? Para saber cómo vamos y buscar soluciones a posibles problemas que me presente financieramente la empresa. Pero la verdadera información la voy a obtener al final del periodo, una vez que haga toda la estructura contable de la empresa. Entonces, los estados financieros, incluso los estados de resultados, son engañosos en determinado momento, porque hay estructuras dentro del estado de resultados que obedecen estrictamente a las operaciones de la empresa, pero hay otras que obedecen a actividades que no son relacionadas con las operaciones de la empresa. Entonces puede haber un comportamiento negativo. Imagínense que vayamos en la primera parte, vayamos obteniendo ganancias de las operaciones de la empresa, pero que después de ahí ya corresponde a una parte financiera, que cuando elaboremos los estados de resultados se van a dar cuenta porque cuando ya elaboremos, trabajemos con la parte que no es operativa de la empresa, nos pueda resultar que el estado de resultado me tire pérdidas. Pero yo voy ganando, dice yo voy vendiendo bien, voy haciendo bien las operaciones, voy administrando bien, pero hay una parte del financiamiento que me generó una alza y eso provoca al final que mi estado de resultado me salga en rojo o negativo, ¿verdad? O puede ser lo posible, lo diferente, ¿verdad? De que el estado de resultado al inicio, la parte operativa me esté tirando pérdidas, pero que después de ya de la parte financiera me resulte una utilidad. Entonces son muy caprichosos porque todo depende de la información que nosotros estemos registrando en el ciclo contable. ¿Algo otra Ok, pregunta? gracias. ¿Algo otra pregunta? Aquí lo importante es que ustedes aprendan a reconocer cuándo es un activo y cuándo es un pasivo, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, identificar esa palabra que dice firmó. ¿Quién firmó? La empresa, ¿va? Si yo digo nos firman, ¿qué sería? Si yo digo nos firman letras de cambio, ¿quién no nos lo firma a nosotros? Recuérdense que tenemos que ponernos como empresa y en algunos momentos como clientes, ¿verdad? O proveedores. Pero en este momento yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo referencia a ese que dice firmó facturas por compra, entonces, es un pasivo porque la empresa firmó. Pero si yo digo nos firman letras de cambio por compra de mercadería, ahí ahí hay algo diferente, ¿verdad? Porque quien nos firma son nuestros clientes, entonces esa palabra me la convierte en activo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando identifiquemos transacciones con ese tipo de estructura que la formulemos, ¿verdad?
Por ejemplo, ese que dice 10 letras de cambio a cargo de la empresa. Entonces su mente debe viajar a la lectura donde dice que todo lo que es a cargo de la empresa, por lo tanto, es una obligación, por lo tanto, se convierte en un pasivo. Cuando yo vea la palabra a favor, entonces mi mente debe viajar que es un activo porque se convierte en un derecho. Y dice la lectura que todo lo que es derecho al final se convierte en un activo para nuestra empresa. Por ejemplo, ahí cobró anticipadamente. Entonces yo me vengo y me sitúo como empresa, ¿verdad? Cobró, la empresa cobró. Y si digo yo, se pagó anticipadamente, entonces ya no se convierte en un pasivo, sino porque la empresa pagó. Entonces todo lo pagado por anticipado es un activo. Entonces hay que jugar con esa información, con ese tipo de transacción. Recuérdese que su curso viene empezando y es por eso que usted está aprendiendo todos esos elementos básicos, ¿verdad? Usted debe, yo sé que ahorita no me va a decir con certeza, sino que viendo el documento que es un activo, pero en la medida que nosotros vayamos trabajando con eso, usted se va familiarizando, ¿verdad? Decir dinero en efectivo, decir cuenta de cheques, etcétera. Entonces todo eso lo tenemos que ir familiarizando poco a poco. Ustedes ven esa estructura que tenemos ahí de un balance inicial. Luego, vamos a ver, tenemos una guía de trabajo, aquí, ¿sí? Ok, dice guía, variedades La Rosa SDRL le presenta los siguientes datos para que le asigne la siguiente información. Escriba la letra A si es activo, la letra P si es pasivo o patrimonio y sume para encontrar los totales de cada elemento, ¿verdad? Ahí tenemos una guía. No sé si ustedes quieren, bueno, no es que quieran, sino que debemos de trabajar en ella aquí. No sé ustedes si pueden, ¿qué les diría? Lo pueden imprimir en su casa, pueden imprimirla, tienen ahí para poder imprimir en su casa. O la quieren trabajar directamente y después ahí en su computador, ¿verdad? Si la puedo hacer digital mejor porque... Bueno, sí, bueno, no sé si todos la pueden, En mi caso lo Ay, puedo imprimir. Salud. Salud. Bueno, entonces, gracias. Sí, todo, bueno. Miren a ver quién la puede imprimir o si la pueden trabajar directamente también ahí en el computador. Ustedes me Podemos dirán. hacer también que esa parte la podamos hacer en digital y a lo demás ya sea a mano. Ajá. Pero yo quiero que cada quien la haga para que luego yo pueda retroalimentarlo después, a ver si entendieron la mecánica, ¿verdad? Ahí lo que tienen que hacer en esa guía es, ahí están los elementos, ¿verdad? No van a, si, yo digo que lo ideal es poner la letra, porque al final me pide el ejercicio que sume, así como está el ejercicio anterior, que sume todo lo que son activos, todo lo que son pasivos y encontremos el patrimonio en algún momento. Entonces, hagamos esa actividad, vean cómo lo pueden trabajar ahí. Tenemos una hora todavía, o 40 minutos para trabajar. Háganlo y cualquier duda que tengan, vamos a dar, ¿cuánto? 20 minutos. 20 minutos para que la hagan y luego nosotros retroalimentamos. ¿Les parece? Está bien. Sí. Está bien, profe. Ok, vaya. Vaya, pues yo los dejo ahí un ratito y ustedes 20 minutos no se lo olviden, ¿verdad? Bien, y les pregunté, nos fuimos de un solo con el recreo, después salimos antes de la hora. ¿Está bien? Hagamos seguido a la hora, profe. Sí, 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 está bien. Lo sacaría a las 3:10, ¿verdad? Sí. Ok.
Profe, pero fíjese que yo no entendí muy bien un ejercicio, no sé si me podría volver a explicar. Bueno, la idea es que usted en esta guía coloque lo que nosotros hicimos anteriormente aquí, ¿sí? Lo que hicimos aquí, miren, esto. Que usted identifique cuando un artículo es, por ejemplo, cuando una transacción es activo o es pasivo, ¿verdad? Entonces, usted yéndose con este ejercicio, por ejemplo, lo que expliqué, artículo para la venta es considerado activo. Firmó, ¿quién firmó? Facturas, la empresa firmó facturas por deuda de mercadería, entonces se convierte en un pasivo. Pero para eso usted tiene que apropiarse de los conceptos anteriores, ¿verdad? Lo que hicimos aquí fue clasificación de los elementos para luego encontrar esto, ¿ves? Cuánto representa el total de activos, total de pasivos y total de patrimonio. Entonces yo les digo a ustedes, háganla ahí, cada quien, que después yo voy a retroalimentar y vamos a ver si fallamos o estamos bien, ¿verdad? Pero la única forma de aprender es haciéndolo. Ok, gracias. Vale. ¿Estén listos? Me avisan. Profesor, fíjese que en el cuadro hay 2P, pero nosotros tenemos que reconocer activo y pasivo. No sé sí. Ustedes tienen que reconocer el activo y el pasivo. Si en algún momento le sale un patrimonio, ¿verdad? Que no creo que le salga. No creo, según aquí. No, solo utilicen las dos primeras líneas, el A y la P. La primera P, esta no la utilice. Oye. Está bien.
¿Cómo vamos? Hola. Lo hice, pero lo sigo analizando y lo sigo leyendo para estar seguro. Bueno, pero como ya terminó el tiempo, entonces vamos a hacer algo bien importante. Vamos a que, en este caso, usted proyéctelo y vamos a ver cómo lo hizo. Vamos a ver cómo lo hizo. Y así los demás ponen atención. Solo hay recomendaciones importantes. Cuando se trabaje en el aula virtual, tienen que tener para la próxima, ¿verdad? Cuando hay ejercicios como este, lo recomendable es tener ya los ejercicios impresos para empezarlos a trabajar. No sé si podrán trabajar ahí porque tienen que, en la plataforma ahí, perdón, en la computadora que ustedes tienen, porque yo tengo que estarlos viendo que ustedes estén trabajando. Lo otro, si no lo pueden imprimir, pues cópienlo en su cuaderno y nos va a resultar más fácil el trabajo, ¿verdad? Pues lo vamos a dejar así. Y la recomendación es que cuando se trabaje en el aula virtual tiene que tener su cámara prendida. Si no, pues vamos a hablar con la profesora guía para que vea de qué manera les puede decir a ustedes que es necesario tener la cámara prendida. Entonces, lo puede proyectar Eric para ver cómo vamos con los demás y así lo podemos. Cabe aclarar que no estoy seguro con... Bueno, pero es lo importante que de ahí van a ir corrigiendo ustedes. A medida yo voy viendo y yo le voy a ir corrigiendo, entonces ustedes tienen que corregir también su ejercicio, que esa es la dinámica del aula virtual. Ok. Agrándelo si puede un poquito. Por favor. Ok. Empecemos desde arriba. Ok. Dice dinero en efectivo, dice Eric que es un activo, está correcto. Facturas a favor de la empresa por 175,000 por deuda de mercadería, perfecto, es un activo. Los demás, si no lo tienen así, vayan corrigiéndolo, ¿verdad? Facturas a cargo de la empresa por valor de 260,000 por deuda de mercadería, pasivo, está bien. Alquileres pagados por anticipado, 24,000, activo. Vehículos para repartir mercadería, activo. Letras de cambio a cargo de la empresa, pasivo. Inventario de mercaderías, es activo, también. Cuenta bancaria, agenda vivienda, activo. Seguro para la mercadería, ahí era seguro para proteger la mercadería. Entonces es un activo. Estantes y muebles de la empresa, activo. Depósito en la ENE, 15,000 lempiras por instalar un contador, está bien, es un activo. Material para empacar mercadería también es activo. Programa de informática de la empresa, vamos a ver, programa de informática, está bien, activo, estamos bien. Letras de cambio a favor de la empresa, activo. Alquileres cobrados por anticipado, pasivo, está bien. Tenemos terreno, terreno propiedad de la empresa, es un activo. Anticipo de sueldo a un empleado. Anticipo de sueldo a un empleado. Recuérdese que nosotros tenemos empleados, ¿verdad? Y los empleados nos piden anticipo de sueldo, o sea que se le paga al mes, pero ya al 15 no tiene dinero el empleado, deme un bono de 5,000 lempiras, por decir algo, ¿verdad? Entonces recuérdese que cuando yo le pague al cliente, yo se lo voy a deducir de su sueldo. Entonces se convierte en un activo para la empresa porque lo voy a recuperar, ¿verdad? Cuando yo le pague al empleado, se lo quito y solo le entrego la diferencia. Entonces no es, ahí hay que corregir, Eric, ¿verdad? Y todos los demás, si lo colocaron ahí. Anticipo de sueldo a un empleado. Recuérdense que es pasivo cuando la empresa lo debe. Cuando la empresa lo debe. Pero en este caso, sí lo debe la empresa, pero lo va a recuperar en el momento que le pague el empleado. Entonces hay que corregir ahí, ¿verdad? Siempre hay que tener, más adelante creo que hay más lectura que vamos a ir comprendiendo. ¿Lo arreglamos? Anticipo. Un cliente dio 20,000 lempiras por apartado de mercadería. Bueno, es cierto, recibí el dinero,
¿sí? Pero recuerde que no le he dado la mercadería. Ahí nos trasladamos al principio de realización de los ingresos. Ese dinero va a ser mío cuando yo ya entregue la mercadería y reciba. El cliente me dio el dinero para que apartar esa mercadería. Entonces, por lo tanto, no puede, en este momento, así como está la transacción, se convierte en un pasivo por la empresa porque la empresa tiene la obligación de entregarle la mercadería a este cliente, ¿verdad? Entonces hay que tener el momento de interpretar, ¿verdad?, la información. Cuando es un pasivo es cuando la empresa lo debe. Cuando es un activo, cuando le deben a la empresa, ¿verdad? Entonces hay que ver en el momento de la transacción cómo se hace. Transporte para trasladar a los empleados. Bueno, la empresa tiene un vehículo para trasladar a los empleados, está bien, es un activo. Préstamo por escritura del terreno. Bueno, la empresa solicitó un financiamiento pasivo. Se le proporciona un préstamo a un empleado. Ajá. La empresa no lo debe. Es el empleado quien lo debe. Yo le hice el favor al empleado como empresa de prestarle esos, valga la redundancia de palabra, esos 10,000 lempiras. Entonces, ¿de quién es ese dinero? De la empresa, ¿verdad? Entonces la empresa lo va a recuperar en cualquier momento. Entonces es un activo. Vamos a ver, ahí ya lo cambiamos, perfecto. Edificio de la empresa valorado en 2.500.000, estamos bien que es un activo. Talonarios de factura, recibos y engrapadoras por 3,000 lempiras, igual activo. Se le pagó, fíjese bien, ¿quién pagó? La empresa, ¿verdad? Se le pagó HCH, dice, por anuncios publicitarios 15,000. Entonces la empresa tiene un derecho por haber pagado a la publicidad. Se pagó por anticipado intereses a la vivienda por 1.850.000. Se pagó, no se cobró. Cuando dice se cobró, se convierte en pasivo. Se pagó, se convierte en activo. La empresa pagó anticipadamente los intereses. Hay que cambiarlo ahí. Es activo. Cámbielo, Erika, ahí. Porfa. Activo. Vea la transacción. La empresa pagó anticipadamente los intereses. Les va a quedar de tarea analizar bien esa lectura de ese material, ¿verdad? Para ir comprendiendo toda esa parte de cuándo es un derecho, cuándo es una obligación, cuándo es un activo, cuándo es un pasivo, en qué momento. Hay que analizarlos, ¿verdad? Si algo tiene la contabilidad es de análisis. No la podemos decidir, ¿no? Siempre ubiquémonos. Yo siempre les voy a pedir algo. Ubíquense cuando es empresa y ubíquense cuando es un cliente, por ejemplo. Entonces, hay que estar en esas dos transiciones. Escobas, asistentes, trapeadores, dice, bueno, activo porque son de la empresa. Se pagó por escritura del negocio 5,000 lempiras. Perfecto. Tenemos activo. Entonces, como ven, ¿qué elementos se encuentran más en nuestras empresas? Se encuentran más los activos, ¿verdad? Los pasivos, como pueden ver ahí, fueron pocos. Y así sucesivamente en las empresas sucede eso, ¿verdad? Que nosotros vayamos encontrando menos pasivos y los resultados se nos va a hacer totalmente favorables al momento de hacer la contabilidad de la empresa, porque ahí lo que podemos ver es que nuestra empresa financieramente está bien, tiene más activos que pasivos, ¿verdad? Y obviamente, y si sacamos el patrimonio, que era la otra P que está ahí, pero como ya conocemos las fórmulas, cómo nosotros vamos a sacar patrimonio, decimos activo, ¿qué vamos a hacer ahora? Sumar todos los activos, luego restarle el total de los pasivos que tenemos ahí, que lo vamos a sumar, y luego vamos a hacer la resta, ¿verdad? La ecuación. ¿Cómo se encuentra un patrimonio? ¿Alguien me quiere decir cómo encontramos el patrimonio? Participen, chicos, porque imagínense que se me queden con 69 y no me participan, yo los dejo. El año pasado un chico que se quedó con 69 y pagó 9,000 lempiras por la clase. Un patrimonio se encuentra al activo, le quitamos el pasivo. Exactamente. Entonces ahí usted lo que va a hacer en el ejercicio es sumar todos los activos, sumar todos los pasivos y luego hacer la ecuación. Activo menos pasivo igual a patrimonio y se va a dar cuenta que tenemos. Alguien levantó ahí, Stephanie creo que preguntaba.
Stephanie. ¿Cuál de las dos, profe? No sé. Mire, una manito ahí, no sé quién fue la que levantó. Veré, vamos a ver aquí el chat. ¿Quién era? No, no hay. Bueno, ¿alguna pregunta? La clasificación siempre hay que leerla, siempre repito, la teoría es fundamental para la práctica. De aquí en adelante nosotros trabajaremos ejercicios apegados con teoría y práctica. En el aula virtual vamos a realizar recomendación, tener su cámara prendida porque es importante hacerlo, que así yo reconozco, veo que están trabajando, veo que están valorando. Otra recomendación, bueno, como se les manda el material con anticipación, ustedes lo pueden imprimir, pueden tener los ejercicios y eso nos va a ayudar con más. Y si no lo pueden imprimir porque está muy cara la tinta, bueno, está la libertad de copiarlo en el cuaderno, el ejercicio por lo menos, ¿verdad? Para irlos desarrollando. Bueno, suba ahí un poquito, Eric. Sí, pero ¿alguien? Sí, estas guías las pegamos en el cuaderno cuando ya las tengamos hechas. Sí, mejor, ¿verdad? Si las pueden hacer a mano. ¿Hasta dónde subo? Mejor. O bájelo, perdón, era. Necesito ver lo que dice ahí. Se pide, dice. Se pide, dice. Hace frío. Tiene frío, Eric. Fíjense bien. Dice, en el A, ¿qué dice el A? Encontrar el total de los activos. Como ya lo tenemos clasificado, ya está clasificado, ¿qué vamos a hacer? Sumar todas esas X que puso ahí en el activo, ¿verdad? Ustedes lo hacen a su manera. Lo ideal es colocar la letra A, P, ¿verdad? Para identificar. Pero si ustedes lo quieren hacer ahí como lo dice él, y esa es su forma de poder orientarse, pues no hay problema. A mí lo que me interesa es la comprensión. Porque todo esto, miren, les voy a decir algo, ustedes son nuevos en esto, vienen en pañales ahorita. Todo esto que estamos viendo ahorita lo vamos a necesitar al final. Y no solo al final, sino que en todas las clases que posteriormente vengan. Recuérdense que su primer año fue un año de tronco común, de todas estas clases de física, química, biología, historia y qué sé yo más. Ajá. Pero luego ahorita entran con dos formas. Entran con la parte también orientada, le estamos hablando con la parte orientada a su bachillerato, se divide en eso, la parte fundamental, la parte orientada y la parte específica. ¿Qué significa? Que este año están llevando esas 3 asignaturas, inglés, matemáticas y ¿qué es? Lenguaje y literatura, que son siempre del tronco común, pero están llevando clases como contabilidad, como administración de empresas, como orientación profesional, que son parte de su ya de su carrera. Entonces ese año está dividido en esa parte orientada. El segundo semestre, contabilidad 2, matemática financiera, legislación mercantil, ya son clases que van dentro del área nuestra, ¿verdad? Y pasan a tercer año exclusivamente. El tercer año se llama la parte específica, ¿verdad? Ya de la carrera, donde solo van a llevar contabilidades estrictamente de la carrera. Entonces, todo esto de la contabilidad ahorita, por eso la asignatura tiene 16 horas, que 12 estamos impartiendo, pero en la presencialidad y según la malla son 16 horas de trabajo, que a veces quedan cortas para todo lo que tenemos que enseñar, ¿verdad? Entonces, la ideal es que ustedes también pongan de su parte en el sentido de que si no lo pueden imprimir, hay que copiarlo. Mi obligación es mandarlo semanalmente o cuando toque dar el tema, mandar el material a la plataforma. Su obligación es estar revisando la plataforma constantemente, ¿verdad? Yo tengo el registro de cuántas veces entran a la plataforma. Hay veces solo entran 1 hora, a veces no, es de todo el tiempo hay que estar revisando porque la información que los profesores están enviando es constantemente. Bueno, trabajo que queda pendiente para mañana. Bueno, encontrarme eso. Ahí como lo dijo la compañera, ¿verdad? Sumo todos los activos, sumo todos los pasivos y luego ahí abajito me pueden hacer la ecuación, ¿verdad? Para encontrar lo que es la parte de ese ejercicio. Y el material creo que tiene otro ejercicio que mañana también lo vamos a desarrollar. Mañana será otra persona que vamos a utilizar para ver cómo están desarrollando el ejercicio. Creo que es unas 3:10, sí. ¿Alguna pregunta? Sé que ahorita no va a comprender mucho, pero como les digo, vayan a leer el material, empápense de cada cosita que dice ahí,
y con eso vamos a tener éxito, porque lo próximo que viene son otras cosas diferentes, siempre de la misma tema de ecuación contable. ¿Alguna Profe, duda? pero nosotros en nuestra casa podemos avanzar con los ejercicios. Sí, también, ¿verdad? Pero lo ideal es que los hagamos juntos aquí, porque así despejamos dudas, como lo hicimos ahorita, ¿verdad? Si se equivocaron, pues ahí tenemos Igual yo les voy a enviar siempre a la plataforma otros ejercicios para desarrollarlos en casa, que van a ser como tarea. Estos son ejercicios como propuestos del material para trabajar. Y así vamos a ir aprendiendo paso a paso. No es que es a la carrera, ¿verdad? No quiero que mañana sean contadores, sino que vayamos aprendiendo todas esas partes fundamentales de la contabilidad. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo que aportar. Solo para aclarar, los activos son todas las cosas que le benefician a la empresa, ¿verdad? Sí. Y recuérdense que se divide en la parte tangible y la parte intangible, ¿verdad? Que más adelante hay un tema que creo que aquí está en este tema, que se llama clasificación de cuentas. Ahí vamos a encontrar las cuentas y los conceptos esenciales para esto. Ahorita lo que estamos viendo es los elementos y el reconocimiento de esos elementos, ¿verdad? Que usted sepa que la mercadería es un activo, que deber una factura por mercadería es una deuda. Eso es lo que estamos tratando de comprender ahorita. Y que esas dos cosas, pues usted las identifique en el momento que vea la lectura. La empresa debe una letra de cambio porque compró una computadora al crédito. Ok. ¿Qué lo hace pasivo? La palabra crédito, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué lo hace activo? La computadora que tengo en el momento. Bueno, si no hay preguntas, mañana reforzamos. Siempre vamos a reforzar el tema cada vez que entremos a la clase, para podernos enchufar otra vez en el tema. Y así espero tener muy buenas calificaciones de ustedes. Me han dicho que van muy bien ahorita, y así esperemos nosotros tener un buen grupo de trabajo, ¿verdad? Y si algún día nos encontramos en el aula, mejor todavía, porque vamos a avanzar, ¿verdad? No sé si tienen alguna dudita o no. Si no, los veremos mañana siempre por este mismo canal. Y a diferente hora, porque no puedo decir la misma hora. Vemos. Descansen un rato y luego entran a sus clases. Nos vemos, profe. Bye. Feliz tarde. Buenas tardes, profe, tenga buen día. Cheque. Igual. Profe, el viernes no habrá prueba, entonces. Pues estoy pensando ahorita, ¿verdad? Pero la verdad creo que no es conveniente. Tienen que estudiar bien. Lo vamos a dejar para la Sí, no próxima. es conveniente. De todas Sí. maneras, debería haber como un espacio de una semana de anticipación para que nos Sí, diga. tienen razón, Eri. Yo voy a planificar bien eso. Buenas- El problema que me destabilizó fue que no podían entrar a la plataforma. Entonces ahí fue donde tuvimos el desfase. Sí, yo eso estuve pensando también. Sí, bueno, pero igual voy a tomar la recomendación, Eri. Gracias. Dale a la orden y gracias, Bye. profesor, por tu clase.